Todo comenzó en junio de 2024 cuando mi esposa Valeria, nuestro hijo Mateo, de 9 años, y yo nos mudamos a nuestra nueva casa en las afueras de Córdoba, en las hermosas sierras de Argentina. Después de 15 años de vivir en un estrecho departamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, donde las paredes parecían haber absorbido los olores de todos los guisos de los vecinos y el ascensor zumbaba constantemente como un viejo tractor a punto de desarmarse, esta mudanza fue como un boleto dorado hacia una nueva vida, una que habíamos soñado durante mucho tiempo. Habíamos estado buscando la casa perfecta durante casi 3 años. Era un proceso agotador, visitando propiedades lúgubres o demasiado caras, hasta que la encontramos. Una casa de 2 pisos, con una galería espaciosa rodeada de viejos pinos y con una vista espectacular al río San Antonio, que brillaba bajo el sol de la tarde como si fuera plata derretida. El terreno no era inmenso, pero era increíblemente acogedor. Tenía algunos manzanos antiguos, un par de canteros que Valeria inmediatamente decidió llenar de zanahorias, perejil y zapallitos, y un quincho un poco torcido que yo soñaba con transformar en el lugar perfecto para los asados de los domingos y las largas noches de charlas con amigos. Mateo, nuestro niño inquieto, por fin tenía su propia habitación. Pasamos días pintando las paredes de un verde brillante, su color favorito absoluto, y él, con el pecho inflado de orgullo, acomodó en los estantes su inmensa colección de modelos de aviones y figuras de dinosaurios que venía coleccionando desde que tenía 4 años. Valeria y yo ahora podíamos organizar nuestra vida y nuestro espacio exactamente a nuestro gusto. Yo instalé en la sala de estar un enorme proyector para las noches de fútbol, especialmente para ver los partidos de Boca, y para nuestras sesiones de cine familiar. Ella, por su parte, colgó cortinas con patrones bordados a mano por toda la casa, puso macetas con lavanda y menta en los alféizares de las ventanas para que la casa siempre oliera a hogar, e incluso colgó en las paredes sus acuarelas con paisajes de las sierras cordobesas. La mudanza no fue solo un cambio de dirección, fue el inicio de un capítulo completamente nuevo en nuestra existencia. En la ciudad vivíamos en una carrera constante, una maratón sin línea de meta. Mi trabajo en una firma de arquitectura y construcción, donde diseñaba edificios residenciales, la escuela de Mateo, su club de robótica, las interminables tareas de Valeria, desde hacer las compras esquivando multitudes hasta sus reuniones con amigas, los embotellamientos, los bocinazos, las llamadas telefónicas urgentes, el estrés constante. Aquí, junto al río, el tiempo parecía ralentizarse, como si los relojes funcionaran a un ritmo diferente. Por las mañanas me levantaba mucho más temprano solo para beber un mate en la galería, escuchando cómo los pinos susurraban secretos con el viento y algún pájaro chapoteaba en el agua no muy lejos de allí. Valeria ya estaba metida de lleno en el jardín, con las manos en la tierra, planeando dónde plantar rosales y dónde poner los arbustos de moras y frambuesas. Mateo apenas abría los ojos, salía corriendo al patio, donde estaba construyendo una fortaleza secreta usando tablas viejas, mantas gastadas e incluso cajas de plástico que habíamos encontrado abandonadas en el galpón del fondo. Se imaginaba a sí mismo como un astronauta a punto de lanzar un cohete hacia Marte, o como un caballero medieval defendiendo su castillo de los invasores. Valeria y yo bromeábamos diciendo que ahora él era un verdadero chico de la montaña, aunque la civilización no estaba tan lejos. A veces al mirarlo jugar con tanta libertad, recordaba mi propia infancia en un pequeño pueblo de la provincia, donde mis amigos y yo construíamos bases secretas similares y soñábamos con aventuras épicas. Una de nuestras nuevas tradiciones se convirtieron en mis historias nocturnas para Mateo. Había dejado de lado los libros de cuentos tradicionales. En su lugar, inventaba historias sobre la marcha, inspiradas en los largos y tediosos viajes al trabajo a través del tráfico de la ciudad, que parecía empeorar con cada año que pasaba. El protagonista principal de mis relatos era un chico de nuestra época llamado Facundo, que accidentalmente viajaba en el tiempo y terminaba en el mundo de las antiguas tribus nativas de las sierras, los comechingones. A Mateo le fascinaba escuchar cómo Facundo les enseñaba a los cazadores a hacer lanzas con rastreadores de posicionamiento global usando ramas y resina de árbol, o cómo intentaba explicarle al chamán de la tribu qué era el Internet y por qué los vídeos de gatos eran mucho más importantes que algunas danzas rituales para atraer la lluvia. Cada mañana, mientras tomaba mi mate y miraba la corriente del río, se me ocurría un nuevo giro para la trama. Un día Facundo organizaba en el bosque el primer evento de baile sincronizado de la historia usando tambores de cuero, otro día, les enseñaba a los locales a preparar un buen asado poniéndole chimichurri moderno en lugar de solo hierbas amargas. Mateo escuchaba conteniendo la respiración y exigía que la historia continuara,
a veces incluso anotando los detalles en un cuaderno para no olvidar nada. Yo, para ser honesto, a veces también me entusiasmaba mucho con estas historias. Soñaba con cómo sería si yo mismo, con un par de aparatos modernos como un dron o un teléfono inteligente, me convirtiera en un héroe en medio de los bosques antiguos, en algún lugar entre los árboles y las fogatas nocturnas. Pero en el fondo también tenía otras fantasías. Fantasías de adulto prohibidas, inconfesables, en las que intentaba no pensar de ninguna manera. Especialmente cuando estaba cerca de Mateo. Solo por las noches, sentado en la galería bajo un cielo repleto de estrellas, me descubría a mí mismo atrapado en pensamientos que era mejor mantener bajo 7 llaves. Llegaban sin invitación, como intrusos en mi mente, especialmente cuando el silencio de las sierras y el aroma a resina de pino creaban la poderosa ilusión de que el mundo entero me pertenecía solo a mí. La vida en la nueva casa fluía tranquila y sin prisas, pero los fines de semana todo cobraba una vida vibrante. Empezamos a recibir visitas muy seguido. Los más frecuentes eran los padres de Valeria, don Roberto y doña Lucía. Ellos vivían en la ciudad de Rosario, a unas 5 horas de viaje en auto, pero esa distancia no era ningún obstáculo para ellos. Roberto, un hombre robusto con el pelo gris en las sienes y la costumbre inquebrantable de usar chaquetas de cuero gastadas sin importar la temporada, era el alma absoluta de cualquier reunión. Le encantaba contar anécdotas de su juventud, de cuando trabajaba como camionero para una fábrica grande y corría carreras clandestinas en su viejo Ford Falcon. Sus historias sobre cómo él y sus amigos en la década de los 80 arreglaban el motor del auto en medio de la pampa usando solamente un trozo de alambre, una pinza y puro ingenio argentino. O de cómo una vez llevaban un sofá atado en el techo del Falcón y casi lo pierden volando por la ruta nacional, nos hacían reír a carcajadas a todos. Valeria adoraba esos cuentos y Mateo, subiéndose a las rodillas de su abuelo, siempre exigía más y más detalles. «Abuelo, ¿y qué pasó después? ¿Cómo atraparon el sofá en el aire? ¿Se rompió al caer?», preguntaba el niño con los ojos muy abiertos. Roberto, riendo a carcajadas, siempre añadía nuevos detalles disparatados a la historia. Yo a veces pensaba que la mitad de sus relatos eran pura invención, pero eso solo les añadía más encanto y magia. Sin embargo, doña Lucía, ella era la verdadera estrella de la familia. Mi suegra era una mujer que resultaba físicamente imposible no notar al entrar a una habitación. Tenía el cabello oscuro, siempre recogido en un peinado elegante que dejaba al descubierto su cuello, unos ojos penetrantes que siempre tenían una chispa pícara, una figura envidiable por la que muchas mujeres de 30 años matarían, y un carisma tan arrollador que literalmente hacía que el aire en la habitación se sintiera más caliente cuando ella hablaba. Tenía más de 50 años, pero se movía y se comportaba como si el tiempo y la gravedad no tuvieran ningún poder sobre ella. Sus comentarios sarcásticos eran legendarios en toda la familia. «Leonardo, ahora sos todo un hombre de campo. ¿Dónde están tus botas de potro y tu poncho?», me lanzaba, mientras bebía un sorbo de vino tinto y me miraba de arriba a abajo con una sonrisa burlona. O a veces me veía en el jardín y decía: «Estás regando esas plantas como si te debieran dinero, Leonardo. Hay que hacerlo con amor, querido, con pasión, no como si estuvieras apagando un incendio». Yo había aprendido a responderle con otras bromas, intentando mantener el ritmo, pero, para ser totalmente sincero, su mirada a veces me provocaba un escalofrío que me recorría toda la espalda. Había algo profundamente magnético en ella, algo oscuro y fascinante que me hacía sentir simultáneamente como si estuviera bajo la mira de un francotirador y completamente hechizado por su encanto. Su simple presencia en nuestra casa era como una descarga de electricidad estática en el ambiente. Nunca sabías en qué momento exacto iba a disparar su próxima broma afilada, pero, de una manera extraña y retorcida, te encontrabas esperando que lo hiciera con un placer culposo. Cada visita de los padres de Valeria se transformaba en una pequeña fiesta familiar. Roberto contaba sus anécdotas interminables. Valeria iba de un lado a otro en la cocina, preparando sus famosas empanadas de carne cortada a cuchillo o pasteles de papa que olían a gloria. Y Lucía, bueno, ella no perdía oportunidad para pincharme. Ya fuera por mi viejo suéter desgastado que, según ella, debía ser donado de urgencia a un museo de historia antigua, o por mi forma de cortar las verduras. «Estás cortando esa cebolla demasiado gruesa, Leonardo. Así no se hace. Hay que tener delicadeza», me decía acercándose demasiado por detrás. Mateo corría por toda la casa, mostrándole al abuelo sus nuevos aviones,
o arrastrándolo al jardín trasero para que inspeccionara los avances de su fortaleza secreta. A veces el niño incluso intentaba involucrar a Lucía en sus juegos imaginarios, y ella, para mi completa sorpresa, aceptaba gustosa jugar el papel de la reina malvada de la galaxia, dando órdenes con la misma autoridad y carisma con la que se burlaba de mí. Y yo me descubría pensando que algo tenía que hacer con mi suegra. Vivir constantemente bajo su fuego cruzado era divertido hasta cierto punto, pero también agotador mentalmente. Hacía tiempo que había entendido una regla básica: con Lucía, o aprendías a seguirle el juego de las bromas, o terminabas reservando turnos semanales con un psicólogo para lidiar con tus inseguridades. Yo había elegido el primer camino, la guerra fría del sarcasmo, pero cada vez me preguntaba con más frecuencia cómo podría encontrar un lenguaje común con ella, un punto de paz donde sus comentarios afilados no me dejaran ese ligero, pero persistente sabor amargo y esa extraña tensión en el estómago. Las visitas de mis suegros se habían convertido en una parte fundamental de nuestra nueva rutina. Cada fin de semana, la casa se llenaba de risas fuertes, del tintineo de los vasos y los platos, y del sonido de viejas canciones que Roberto ponía en su antiguo reproductor de música. Traía casetes viejos de cantantes de tango, algo de rock nacional de los 80 y 90, y clásicos románticos. Y Roberto y yo, sentados en la galería frente al asador, discutíamos sobre cómo en los años 90 todo el mundo soñaba con tener reproductores de vídeo importados, zapatillas de marca y poder irse de vacaciones a las playas de Brasil. Lucía, aunque siempre se burlaba de nuestra nostalgia de hombres viejos, a veces se ponía a cantar en voz baja, especialmente cuando sonaban las baladas de amor más dramáticas. Yo la observaba discretamente. Veía cómo mientras estaba de pie junto a la cocina revolviendo alguna salsa, movía la cabeza y las caderas suavemente al ritmo de la melodía. Y en esos instantes fugaces, ella ya no parecía la temible y sarcástica suegra, sino una mujer que alguna vez, seguramente, había bailado hasta el amanecer con esas mismas canciones en oscuras discotecas, que había reído a carcajadas en fiestas interminables y que, muy posiblemente, había soñado con una vida llena de pasión y aventuras, algo mucho más grande que su tranquila vida actual en Rosario. Pero sus comentarios punzantes hacia mí jamás cesaban del todo. Una tarde, cuando estábamos toda la familia pintando la madera del quincho, ella se paró detrás de mí, observó mis trazos irregulares con el pincel y soltó un bufido teatral. ¡Ay, Leonardo, agarrás ese pincel como si fuera un martillo de demolición! ¿Dónde quedó tu supuesta precisión de arquitecto? Yo solté una carcajada, intentando no mostrar que me ponía nervioso su cercanía. Lucía, estoy guardando mis energías para pintar la casa principal. ¿O acaso piensa que ahí también voy a hacer un desastre? Ella me miró a los ojos y sonrió. No fue una sonrisa burlona ni afilada, sino una sonrisa sorprendentemente cálida y genuina. Por primera vez en todos esos años pensé que tal vez, solo tal vez, ella y yo podríamos encontrar un terreno común de respeto mutuo. Pero cada nueva visita era como reiniciar una partida de ajedrez. Yo siempre esperaba ansioso qué nueva provocación iba a inventar, y ella, por su parte, parecía disfrutar inmensamente viéndome intentar defenderme de sus ataques. Era nuestra pequeña guerra privada o una danza verbal, y comencé a sospechar seriamente que a ella le gustaba esta dinámica tanto como a mí. A veces, justo después de lanzarme uno de sus comentarios venenosos, yo captaba en sus ojos oscuros algo más que simple burla. Había un brillo extraño, una chispa caliente, como si estuviera poniendo a prueba mis límites, queriendo ver hasta dónde estaba yo dispuesto a llegar en este peligroso juego. La vida en nuestra casa junto al río estaba llena de pequeñas pero inmensas alegrías cotidianas. Por las mañanas yo me despertaba con los primeros rayos del sol para regar el jardín antes de encender la computadora para trabajar. Valeria se encargaba de preparar desayunos increíbles. A veces hacía panqueques con dulce de leche, otras veces huevos revueltos con tomates frescos que ella misma había cultivado con orgullo. Mateo apenas saltaba de la cama, corría descalzo por el pasto húmedo para verificar que los pájaros o algún animal no se hubieran robado su tesoro secreto, una caja de zapatos llena de tuercas brillantes y tornillos que había escondido cuidadosamente debajo del piso del quinto. Valeria y yo nos reíamos a solas, diciendo que pronto él comenzaría a escribir sus propias memorias sobre sus exploraciones, y él, escuchándonos, respondía muy serio que se convertiría en un gran inventor famoso y millonario. Valeria y yo empezamos a invertir más tiempo y dinero en mejorar la casa. Yo construí con mis propias manos una hamaca de madera resistente en el patio para Mateo,
y Valeria compró varias gallinas, soñando con tener su propia granja en miniatura. Cada mañana salía con una canasta a recoger los huevos frescos, y yo, mirándola desde la ventana con mi taza de café, me maravillaba de su entusiasmo y pensaba en la inmensa suerte que tenía de compartir mi vida con una mujer tan pura y buena. Nuestros días normales también se enriquecían con otras interacciones sociales. Poco después de mudarnos conocimos a nuestros vecinos más cercanos, la familia de Carlos y Marta, que vivían a unas 2 casas de distancia por el camino de tierra. Eran los típicos residentes de las sierras, amables, escandalosos al hablar, generosos y con la firme costumbre de invitarte a comer por cualquier excusa mínima. El jefe de la familia, Carlos, un exmilitar de voz ronca, adoraba invitar a todo el que pasara a probar su licor casero de hierbas y contar historias interminables de cómo en épocas de crisis económica viajaba kilómetros vendiendo mercadería desde su camioneta. Su esposa, Marta, horneaba unas tartas de manzana y frutos rojos tan espectaculares que Valeria no descansó hasta sacarle la receta exacta. Ellos venían muy seguido a nuestra casa, trayendo de regalo un frasco de miel pura o una canasta de hongos recolectados en el bosque cercano. Y nosotros correspondíamos a su amabilidad. Valeria les llevaba frascos de su mermelada casera, y yo los invitaba a comer mis asados, los cuales, según las propias palabras de Carlos, eran mejores que los de las parrillas más caras de la capital. Mateo se hizo muy amigo del hijo de ellos, un chico de 10 años llamado Lucas. Los dos pasaban días enteros corriendo por los campos y los bosques, construyendo naves espaciales con palos y restos de madera. A veces organizaban batallas épicas de barro con otros niños del barrio, y yo, al verlos tan sucios y felices, sentía una profunda paz. Empezamos a asistir a las reuniones del vecindario, donde se discutía desde el precio de la carne hasta la necesidad de arreglar el puente de madera sobre el río. Nos hicimos amigos de Doña Rosa, que le enseñaba a Valeria a tejer, y de otro vecino que me ayudó a reparar la bomba de agua. Llevábamos a Mateo a sus torneos de robótica en el centro comunitario los sábados. Yo incluso descubrí una nueva pasión por la pesca. Carlos me llevaba al río temprano, y pasábamos horas en silencio con las cañas en el agua hablando de la vida. Valeria se metió de lleno en la jardinería avanzada, comprando semillas raras por internet y leyendo gruesos manuales de botánica. Hasta abrió un blog en internet donde compartía sus secretos. Mi rutina de trabajo también se adaptó. Empecé a tomar la mayoría de mis proyectos de arquitectura de forma remota para no tener que viajar a la ciudad. Pasaba horas dibujando planos en la computadora portátil, y en las noches planeábamos cómo convertir el altillo en un espacio creativo para ambos. Pero a pesar de toda esta paz y felicidad doméstica, las visitas de Lucía seguían siendo el evento que más alteraba mi pulso. A veces venía con Roberto, pero otras veces, si él estaba muy ocupado con algún trabajo en Rosario, ella conducía sola hasta nuestra casa. Y poco a poco, empecé a notar un cambio sutil. Sus comentarios sarcásticos se volvieron menos crueles y más juguetones, y sus miradas, que antes eran rápidas como dardos, ahora se quedaban fijas en mí por un segundo de más. Una tarde, mientras estábamos los tres intentando plantar unas flores difíciles en el jardín delantero, ella se detuvo, se secó el sudor de la frente, me miró fijamente y dijo: «Sabes, Leonardo, aunque está claro que no naciste para ensuciarte las manos con la tierra, al menos te esfuerzas bastante». Y eso ya es mucho decir. Me quedé helado de la sorpresa. Un cumplido directo de Lucía era algo tan raro como la nieve en verano. Tragué saliva y respondí: «Bueno, si usted aprueba mi trabajo, señora, entonces debo estar haciendo las cosas muy bien». Ella soltó una carcajada abierta, echando la cabeza hacia atrás, y en ese sonido había algo completamente nuevo. Ya no había burla, sino una calidez íntima y vibrante. Ese momento se grabó a fuego en mi mente. Estábamos parados en medio de la tierra removida, el sol del atardecer iluminaba su rostro, resaltando sus facciones, y su sonrisa fue tan deslumbrante que por un segundo aterrorizante, olvidé por completo que ella era la madre de mi esposa. Comencé a darme cuenta de que estaba pensando en ella con mucha más frecuencia de lo que era moralmente aceptable. Una vez, durante un domingo de asado, ella estaba de pie junto a la parrilla, ayudando a Valeria a preparar las ensaladas. Llevaba un vestido ligero que se ajustaba a sus curvas, y canturreaba una vieja melodía de tango. Valeria cantaba con ella, riendo. Y yo me descubrí mirándola fijamente. Observaba el movimiento de sus manos, la forma de su cuello, cómo se apartaba un mechón de pelo oscuro de la cara.
Era como si un imán invisible y poderoso me atrajera hacia ella. Intentaba con todas mis fuerzas mirar hacia el fuego, hacia el jardín, hacia cualquier otro lado, pero mis ojos volvían a ella, traicionándome. Me sentía exactamente como un adolescente tonto que experimenta su primer deseo prohibido, y eso me llenaba de pánico y culpa. Trataba de expulsar esos pensamientos oscuros de mi cabeza, repitiéndome como un mantra que ella era la madre de la mujer que amaba, que mi matrimonio con Valeria era perfecto, que todo esto no era más que el producto de mi aislamiento en el campo y una imaginación hiperactiva. Pero los pensamientos regresaban insistentes, especialmente en el silencio de la noche, cuando me sentaba en la oscuridad a escuchar el ruido constante del río golpeando contra las piedras. Un fin de semana en particular, Roberto y yo decidimos abrir una botella de un licor muy fuerte y añejo que él había traído de un viaje al norte. «Esto no es agüita de supermercado, Leonardo, esto es fuego puro», dijo con orgullo, llenando los vasos de vidrio grueso. Lucía estaba sentada justo frente a mí al otro lado de la mesa de madera, bebiendo su copa de vino tinto lentamente, observándome por encima del borde del cristal. «Bueno, yerno querido, ahora que te haces el hombre rudo de las sierras, ¿cuándo te vas a dejar crecer la barba y comprarte un caballo?», se burló, y la luz cálida de las velas se reflejó en sus pupilas oscuras. Yo me reí para disimular la tensión, pero en mi cabeza se formó una idea clara: tenía que encontrar el momento para aclarar las cosas con ella. Quería acabar con esa tensión sexual y emocional subyacente. Quería que estuviéramos en paz, sin dobles intenciones, sin ese peligro constante flotando en el aire. Pero, ¿cómo se iniciaba una conversación así sin sonar como un loco o un pervertido? Necesitaba una excusa perfecta, y esa excusa simplemente no aparecía. Pasaron varios meses de tortura silenciosa. Yo seguía inventando historias de aventuras para Mateo. Valeria estaba cada vez más enamorada de nuestra vida campestre. Y yo estaba cada vez más hundido en mi obsesión secreta. El perfume de Lucía, su forma de cruzar las piernas, el tono ronco de su voz cuando hablaba bajo, todo eso me estaba consumiendo por dentro. Notaba como cuando se inclinaba para revisar las plantas del jardín, su blusa revelaba un poco de su piel bronceada, y como el sol de la tarde jugaba entre sus cabellos. Y lo peor de todo es que a veces ella levantaba la vista, atrapaba mi mirada clavada en ella, y en lugar de apartar la vista indignada, simplemente sonreía. Una sonrisa enigmática, cargada de un mensaje que yo tenía demasiado miedo de descifrar. Era un tormento psicológico constante y yo no tenía idea de cómo detenerlo. Hasta que finalmente el destino me puso las cartas sobre la mesa. Un viernes por la mañana, Valeria me anunció que ella y Mateo viajarían por todo el fin de semana a la ciudad de Mendoza para visitar a una vieja amiga de la universidad que estaba de cumpleaños. Para mi sorpresa absoluta me dijo que su madre, Lucía, llegaría esa misma tarde sola, ya que Roberto tenía un compromiso de negocios en su ciudad. Venía, supuestamente, para ayudar con una poda importante en el jardín trasero que Valeria le había pedido. Cuando Lucía llegó, bajó de su auto con unos pantalones ajustados y una blusa de seda, luciendo tan imponente como siempre. «Bueno, Leonardo», dijo mirándome de arriba a abajo mientras dejaba su bolso en el suelo, «espero que sepas cómo sobrevivir acá sin tu esposa para que te cuide. Veamos qué tan hombre de la casa eres realmente». Yo respiré profundo. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Pensé, esta es mi oportunidad. Ahora o nunca. Tengo que hablar con ella y terminar con esta locura. Esa noche preparé la mesa en la galería con un cuidado obsesivo. Puse una picada espectacular, quesos caros, aceitunas, jamón crudo, y saqué una botella de un whisky escocés de colección que venía guardando desde hacía años para un momento especial. La noche era perfecta. El aire estaba cálido y denso, la luna llena se reflejaba en el agua oscura del río, y los grillos cantaban su melodía nocturna. «Lucía, siéntese. Tomemos algo y charlemos un rato», le propuse, esforzándome al máximo para que mi voz no temblara. Ella se detuvo, me miró con una ceja levantada y una sonrisa cargada de malicia. «Vaya, Leonardo, preparaste todo como si fueras a seducirme o a confesar un crimen. Está bien, sirve ese whisky». Nos sentamos frente a frente. Hablamos durante horas, hasta bien entrada la madrugada. El viento fresco movía suavemente las ramas de los pinos. El alcohol aflojó nuestras lenguas y nuestras defensas. Le confesé todo lo que había estado guardando.
Le dije cómo sus constantes burlas a veces me hacían sentir inseguro, cómo necesitaba desesperadamente que la tensión entre nosotros desapareciera por el bien de la familia, y cuánto valoraba la tranquilidad de nuestro hogar junto a Valeria. Lucía me escuchó en un silencio inusual, asintiendo lentamente, dándole sorbos pequeños a su vaso. La luz de las velas bañaba su rostro y por primera vez vi en ella una vulnerabilidad que me dejó sin aliento. No había sarcasmo en sus ojos, solo una profunda, intensa y casi dolorosa comprensión humana. Me empezó a hablar de su propia juventud. De cómo ella y Roberto habían luchado en los tiempos de crisis, de cómo alguna vez tuvo el sueño ardiente de ser cantante profesional, pero terminó sacrificando su carrera por la familia. «¿Sabes, Leonardo?», me dijo en un susurro mirando hacia la oscuridad del bosque, cuando era joven cantaba en un club de jazz. Los hombres me miraban como si yo fuera magia pura. Todos decían que mi voz podía romper corazones. Yo la escuchaba fascinado. Ya no era la suegra temible, era una mujer compleja, apasionada, llena de historias, de sueños rotos y de un fuego que aún quemaba por dentro. Hablamos de música, de la vida, nos reímos a carcajadas recordando las travesuras de Mateo. Me contó historias de sus años salvajes, de cómo bailaba hasta el amanecer y de los celos rabiosos de Roberto. Él era un fuego en esa época, no dejaba que nadie se me acercara, dijo con una sonrisa melancólica. Noté que la distancia física entre nosotros en la mesa se había reducido drásticamente. Su mirada era líquida, oscura, caliente. El whisky había hecho su trabajo y la conversación se volvió peligrosamente íntima. Le confesé mis miedos de haber arruinado la vida de Valeria al traerla al campo, y ella extendió su mano, rozando mis nudillos con sus dedos suaves. Eres un buen hombre, Leonardo. No cualquiera tiene los huevos para cambiar su vida así por su familia. Valeria tiene suerte y ella no lo sabe del todo. A la 1 de la mañana, el teléfono sonó. Era Valeria avisando que todo estaba bien en Mendoza y que se quedarían a dormir allá hasta el domingo por la tarde. Cuando colgué, Lucía levantó su vaso de cristal, me miró con esos ojos que me leían el alma y dijo con una voz ronca: «Bueno, Leonardo. Brindo por nuestra tregua. Por la paz». Yo me reí nerviosamente, levantando mi vaso. Por la paz en la familia. Remar en direcciones opuestas en el mismo bote es un suicidio. Ella soltó una risa baja, gutural, sin una sola gota de sarcasmo. La conversación continuó, pero las palabras ya no importaban. Hablábamos del tiempo, del futuro, pero el aire a nuestro alrededor estaba tan cargado de electricidad que casi podía saborearse. Nuestras miradas se cruzaron y se quedaron ancladas, negándose a separarse. ¿Era coqueteo? Era mucho más que eso. Era un abismo abriéndose frente a los dos. De repente ella se inclinó hacia adelante sobre la mesa para apartarse un mechón de pelo de la cara. Su perfume a vainilla y madera me golpeó los sentidos. Y yo simplemente perdí el control. Mi mente se apagó. El beso no fue planeado, simplemente ocurrió como si dos imanes finalmente se soltaran. Fue una colisión violenta. Ella respondió de inmediato, agarrando mi cuello con fuerza, abriendo los labios, respirando mi mismo aire. Fue un estallido, un incendio forestal. Nos levantamos tropezando, tirando una silla, y terminamos cayendo sobre el sofá de cuero en la sala de estar. La pasión nos devoró con la furia de una tormenta de verano en las sierras. Fue crudo, urgente, caliente, prohibido y, maldita sea, se sintió tan perfectamente correcto en ese momento. Toda la frustración, la tensión, el hielo y el fuego que habíamos acumulado durante años se consumieron en esa sola noche oscura y sudorosa sobre el sofá. A la mañana siguiente me desperté sintiendo una extraña y profunda ligereza en el pecho. El sol entraba por la ventana. Caminé hacia la cocina y allí estaba Lucía, hermosa, envuelta en mi bata, preparando café y tarareando una canción de amor. Se giró, me sirvió una taza caliente, me guiñó un ojo con una sonrisa perversa y susurró: «¿Y bien, yerno querido? ¿Paz?». Yo tomé un sorbo intentando ocultar mi sonrisa de satisfacción, y solo asentí con la cabeza. Han pasado 8 meses desde esa noche. Lucía ahora viene a visitarnos casi todos los fines de semana sin falta. El veneno y el sarcasmo han desaparecido por completo. En su lugar hay bromas cómplices, miradas secretas, cuidados y mucha ayuda en la casa. Se ha convertido en la suegra que cualquier hombre rogaría tener. Valeria está feliz,
ha notado que el ambiente en la casa es increíblemente relajado y que ya no hay fricciones, pero obviamente no tiene ni la menor idea de la verdadera razón detrás de este milagro. Y Lucía y yo, bueno, nosotros encontramos nuestros momentos. A veces cuando Valeria va al pueblo y Mateo está en la escuela, nos quedamos a solas. Y cada vez que eso sucede, el mundo exterior desaparece y nos dejamos llevar por la misma urgencia salvaje de aquella primera noche. ¿Y saben qué es lo más gracioso de todo esto? Nuestra familia, de una manera retorcida, es mucho más fuerte, unida y feliz ahora. A veces, para arreglar los problemas familiares y establecer la paz duradera, solo hace falta una conversación sincera con un buen whisky. Bueno, o una noche de pura, absoluta y desenfrenada pasión sobre el sofá del living.